Buen día, soy Bruno Morales, estudiante de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la modalidad a distancia. Es un video para la evaluación sumativa abordando la unidad 2 sobre aprendizaje no asociativo. ¿Qué es el aprendizaje no asociativo? Se puede definir como una forma más de aprendizaje, dado que genera, igual que el aprendizaje asociativo, un cambio conductual determinado. La diferencia entre estos dos es principalmente que el aprendizaje asociativo lo genera a partir de el entendimiento o la comprensión de la relación que existe entre dos estímulos entre sí, mientras que en el no asociativo solo lo genera un solo estímulo repetido a lo largo del tiempo con frecuencia. Para responder a este estímulo tenemos dos vías, la habituación y la sensibilización. La habituación es la disminución de la respuesta que se da cuando se presenta frecuentemente un estímulo. Esto es con la finalidad de que se deje de responder frente a los estímulos que son poco importantes o relevantes para el organismo, aunque puedan presentar un peligro potencial, pero que no es lo suficientemente significativo. Tenemos, por ejemplo, un tren o un tranvía que va cerca de una unidad residencial donde pues vive gente normalmente. Las que ya vivan ahí estarán acostumbradas al ruido y sabrán que cada vez que pase es porque el tranvía es el que está haciendo su ruta. Sin embargo, si alguna persona nueva llegara a mudarse, se le haría un poco extraño el sonido de el tren pasando, y eso activaría su reflejo de orientación, que es básicamente cuando diriges la atención, la vista, hacia la posible fuente del cambio que se generó en tu ambiente, con el fin de descubrir si es pues relevante o irrelevante situacionalmente. Una posible explicación que se da a este fenómeno puede ser la del modelo que sugiere Kendall en el 76, donde las neuronas motoras, que son las que generan la respuesta, son causadas su actividad por toda la dinámica neuronal que se da en la región terminal nerviosa de las neuronas sensoriales. Estas son las que liberan neurotransmisores que pueden potenciar, es decir, se produce sensibilización mediante la producción de acetilcolina en conjunto con serotonina que la activa, o que pueden deprimir esa actividad, es decir, causar habituación debido a un débil suministro de la acetilcolina producido por bajos niveles de serotonina o desgaste natural de la vía de activación neuronal. Como principales características de la habituación tenemos que puede ser de corto y de largo plazo. Eso depende de que sea de corto o largo en base a la frecuencia de las presentaciones del estímulo habituado. O sea que si son muy repetidas esas presentaciones, va a haber habituación de corto plazo. En cambio, será más posible que sean de largo plazo si se encuentran igualmente, que se repitan, pero que sean temporalmente dispersas, o sea, que se administren a lo largo del tiempo. También tenemos generalización, que se da cuando pues raramente experimentamos las situaciones que vivimos de forma idéntica, pero sí hay características muy similares. Aquí es cuando la generalización aparece, es decir, es la respuesta que genera un estímulo habituado. Las características esenciales de este se van a extender a otros que las tengan parecidas. Por tanto, cuanto mayor es la semejanza entre estos dos, va a ser mayor el grado de generalización. Por ejemplo, conocemos la rata del experimento del pequeño Albert,
Era sabido que pues el niño desarrolló después no solamente fobia al animal específico, sino a, por ejemplo, peluches que también tenían características similares a las del pelaje del animal. Y pues en general hay muchos otros estímulos que pueden tener las mismas características. Tenemos la recuperación espontánea, que es la reaparición de la respuesta que genera el estímulo cuando ya ha pasado pues algún tiempo desde la última vez que se presentó el estímulo. A veces puede ser hasta más potente que en los primeros ensayos. Tenemos también la deshabituación. Es conocida como la reversibilidad de la habituación porque se va a presentar un nuevo estímulo cuando se dé cuenta que el sujeto está reaccionando, pues hay una disminución de esa respuesta. Entonces cuando se introduce una nueva va a causar que reaparezca la respuesta original del estímulo que ya había habituado, pudiendo hacer inclusive más intensa que la que se mostró originalmente. Aquí la que va a ser un punto decisivo entre si se va a deshabituar o no es dependiendo de la novedad del nuevo estímulo que se está introduciendo y también de la intensidad. Por ejemplo, en la terapia de desensibilización sistemática de la corriente cognitivo-conductual se aborda algo parecido, en el que se trata de desensibilizar a las personas con los estímulos aversivos que tienen o fobias que hayan desarrollado para que generen una respuesta de calma y hagan nuevas asociaciones con estímulos de relajación. Aquí la situación es que al causar una deshabituación también se puede generar sensibilización. Hay veces en que puede resultar contraproducente. También tenemos el reflejo de orientación, que es lo que nos referíamos anteriormente con el ejemplo del tren. Es la respuesta que dirige la atención y pues la mirada hacia los cambios repentinos del ambiente. Es innata porque pues el principio de irritabilidad de los organismos se muestra y conforme te habitúas a ciertos estímulos del ambiente, pues la respuesta se va a habituar de manera parecida. Se va a dejar de generar. Esto lo explica también la teoría del comparador de Sokolov en el 60, donde asume que la repetición del estímulo va a formar un modelo neuronal y con este modelo se va a comparar los nuevos estímulos que se reciban. Entonces, si se nota que concuerdan en sus características esenciales, pues no va a generar ningún reflejo de orientación y no es necesario que dirijas tu mirada hacia el nuevo evento. Pero si no concuerda, se va a emitir con la intención de saber qué es lo que está sucediendo. La sensibilización, por otra parte, es el aumento de la respuesta que ocasiona el estímulo derivado de su presentación repetida. Tiene muchas características similares a las de la habituación, no son excluyentes entre sí, pero sí hay una diferencia fundamental, es que en la habituación hay una disminución notoria en la respuesta y en la sensibilización aumenta o la incrementa, ya que en la sensibilización se premia o se recompensa el instinto de supervivencia, ya que te será más beneficioso como individuo el evadir peligros potenciales o estímulos que sean aversivos. Por ejemplo, tenemos la situación de un terremoto en donde pues, las personas reaccionan de diferentes formas. Puede ser que sea algo nuevo para ti, tal vez no causa una sensación muy extrema de inseguridad o ansiedad y pues solo estés como pendiente de lo que está sucediendo, pero pues tus reacciones no son intensas.
y descontroladas. En cambio, podría reaccionar con sentimientos de alerta, de miedo, en el que estés claramente en peligro según tus percepciones. También podemos utilizar el ejemplo como ejemplo, la situación que pasó con Japón y el terremoto que hubo. Están acostumbrados a los sismos pequeños porque es una zona volcánica, pero pues esa vez sí fue muy fuerte, entonces las personas podrían haber reaccionado como en la primera ocasión, de una forma pues no alterada, pero después presentaron también más situaciones parecidas a las del terremoto, o tal vez sismos más leves, ya reaccionaron un poco más con pánico. De si una persona va a responder con una conducta determinada frente al estímulo mediante la habituación o sensibilización, va a depender en gran medida de la intensidad del estímulo. Entonces va a ser pues más beneficioso reaccionar con potencia. Como habíamos dicho, si el peligro es potencial y representa un peligro significativo. Si no, pues se va a aprender a ir disminuyendo esa respuesta, es decir, se va a habituar. Pero todo esto se genera con fines adaptativos del organismo al ambiente, es su objetivo principal.